Muy buenas muchachas. Para esta clase de física vamos a hablar acerca de los diagramas de cuerpo libre. Bien, vamos a ver qué son los diagramas de cuerpo libre. Cuando se tiene que describir alguna situación en la que intervienen diferentes fuerzas, conviene trazar un diagrama de fuerzas. Resulta muy útil representar en forma gráfica cada cuerpo que conforma resulta muy útil representar en forma gráfica cada cuerpo que conforma el sistema que se desea estudiar. Esta representación se denomina diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se utiliza para representar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o sea, todas las fuerzas que intervienen dentro del movimiento del cuerpo. En el diagrama de cuerpo libre, los vectores deben indicar correctamente la dirección de la fuerza y la longitud debe ser proporcional a la magnitud o módulo de dicha fuerza. Se llama diagrama de cuerpo libre porque solo se consideran las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que se estudie. O sea, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que se estudie las vamos a considerar en el diagrama de cuerpo libre. El cuerpo se representa como una masa puntual, es decir, un punto cuya masa se encuentra concentrada e inalterable. Por ejemplo, ¿qué fuerzas actúan sobre la muchacha? Aquí tenemos un dibujo. Entonces, aquí podemos ver las fuerzas que actúan. Como está en movimiento, actúan varias fuerzas. Vamos a ver una por una. Vamos a ver un ejemplo. Dice, un bloque de 80 newton cuelga de una cuerda que está atada a otras dos, T1 y T2. La cuerda T1 está sujeta al techo y forma un ángulo de 60 grados. La cuerda T2 se encuentra sujeta a la pared. Dibuja el diagrama de cuerpo libre del nudo. En este caso, el nudo va a ser este de acá. Va a ser este de acá. Aquí se une, que es donde se une T1 y T2. Son diferentes cuerdas, ¿verdad? El ángulo que tienen es de 60 grados. Se dibuja el diagrama de cuerpo libre del nudo. Solución. Tenemos T1 acá, entonces la fuerza que se mueve desde el nudo hasta el techo le vamos a llamar tensión, fuerza de tensión o tensión 1. Dijimos la clase pasada que una tensión es cuando una cuerda se tensa, entonces vamos a llamarla tensión. En este caso le vamos a llamar T1. Ok, existe otra cuerda que va desde la pared hasta el nudo. Esta de acá le vamos a llamar tensión 2 o T2. También está el peso del cubo. Ese es el peso o la masa. La masa va hacia abajo y la vamos a llamar W, que como dije en la clase pasada significa weight, del peso en inglés. Entonces paso número 1. Se dibuja un círculo alrededor del nudo donde se ejerce la fuerza. En este caso el círculo es este de acá. Es ese de allí. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano, siempre recordando que la Y positiva, Y negativa abajo, X negativa a la izquierda y X positiva a la derecha. Se identifican las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y sus respectivos ángulos. En este caso, está actuando con un ángulo de 60 grados y por la ley de la geometría, este ángulo de acá es el mismo que este ángulo de acá. Entonces este ángulo de acá mide 60 grados también. Bien, 60 grados. Y lo vamos a representar acá como la fuerza de tensión 1. Acá. Este ángulo de acá mide 0, entonces lo vamos a copiar tal y como está en la dirección de X positiva. El peso va hacia abajo, que es igual a 80 newtons, dice el ejercicio. Sí, el ejercicio dice un bloque de 80 newtons. Ok, entonces aquí ya está representado el diagrama de cuerpo libre.
Entonces cada vector fuerza se representa como una flecha con su origen en el centro del sistema de coordenadas. Cabe recordar también que como la tensión, o sea la cuerda tiene un ángulo, existe un T sub Y y un T sub X, o sea una tensión en X que sería esta de acá y una tensión en Y que sería esta de acá. La resultante de estas dos, o sea, de estas dos fuerzas sale la tensión 1, que es esta de acá. Nosotros podemos ver aquí. Entonces 3 se traza un plano cartesiano, se dibujan las líneas punteadas para representar los ejes X y Y, muy bien, así como está allí. Después se colocan todas las fuerzas en el plano cartesiano. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, haga un diagrama de cuerpo libre para una bola de 70 N que se encuentra suspendida por una fuerza T. T1, por una cuerda T1, y de la que se tira hacia un lado, es decir, de forma horizontal, por medio de otra cuerda T2. Se sostiene de tal manera que la cuerda T1 forma un ángulo de 46 grados con el muro vertical. O sea, la cuerda se está tirando, como están aquí, por T2. Hay una mano que la está tirando, entonces vamos a decir que aquí hay una fuerza que la ala hay una fuerza aquí T1. Está la fuerza que jala para este lado de acá, por el lado derecho, T2, y también está el peso W. Entonces, representando gráficamente sería de la siguiente manera. Tenemos el peso. Vamos a ir por paso. Al igual que en el ejercicio anterior, se traza un círculo alrededor del nudo. Este va a ser el nudo, donde parte el diagrama cuerpo libre. Se traza un círculo alrededor del nudo donde se ejercen las fuerzas. Luego se identifica cada una de ellas. En este caso, actúan las tensiones T1, T2 y el peso de la bola W. T1, T2 y el peso de la bola W. Entonces, 2. Se dibuja un plano cartesiano con líneas punteadas que representan los ejes X y Y. Se indica el signo de cada eje y finalmente se trazan los vectores que simbolicen la fuerza que actúan sobre el nudo. Entonces aquí se pone la tensión con su respectivo ángulo, T2 que va hacia acá y el peso que va hacia abajo. En este caso ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre. Cabe recalcar que este es el nudo. Vamos a suponer que este es el nudo. Vamos a hacerlo aquí otra vez. Este es el nudo. Va una fuerza hacia la derecha y otra fuerza hacia abajo. El ángulo que vamos a utilizar acá, si trazamos acá y asumimos que este es un ángulo recto, si este de acá mide 46 grados y este de acá mide 90, recordemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados, entonces vamos a restarle 180 para encontrar el ángulo que ocupamos, que es este ángulo de acá. Es 180 menos 90, que sería este ángulo de acá, menos 46, que sería este ángulo de acá. Tengo este ángulo de acá, tengo este ángulo de acá, pero me falta encontrar este de acá. Entonces a 180 grados, que es lo que mide todo el interior de un triángulo, le vamos a restar 90 grados de este de acá, porque es ángulo recto, y 46 grados de este de acá, menos 46 grados.
Entonces, al hacer la resta, el resultado me va a ser igual 44 grados. Entonces, este es el ángulo que vamos a utilizar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Serían 44 grados, no los 46 que aparecen acá, sino los 44 que formamos acá. Entonces sería 44 grados, y con estos 44 grados voy a hallar la fuerza T1X y la fuerza T1Y, en caso que las necesitemos para hacer una sumatoria de fuerzas, ya sea en X o en Y. Muy bien. Antes de seguir con eso, vamos a hacer uno que otro ejercicio para que ustedes miren cómo salen las fuerzas, ¿verdad? Bien, para verlo el diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre, vamos a poner un ejemplo acá. O sea, imaginemos que tengamos un carro, entonces las fuerzas que actúan sobre ese carro son la fuerza del peso que va hacia abajo, la fuerza del roce, esta es otra fuerza, F sub R, que es la fuerza que existe entre el suelo y las llantas del vehículo, o sea, la fuerza de rozamiento. Tenemos también la fuerza motriz, o sea, la fuerza que empuja el carro hacia adelante. Entonces podemos decir de que una fuerza normal, ya puesto en el diagrama de fuerza libre, aquí dice, es equivalente a, una vez que tenemos las fuerzas y la fuerza que actúan sobre el vehículo, las vamos a colocar en el plano cartesiano y podemos ver que tenemos la fuerza normal, la fuerza motriz, la fuerza de roce y la fuerza de peso. O sea, colocar todas las fuerzas dentro del diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Por ejemplo, queremos ver cómo actúa la posición de los vectores que representan las fuerzas. Para efectos prácticos y situaciones simples, las fuerzas que percibe un objeto se dibujarán en el centro de la masa del mismo. ¿Ok? Para continuar con la simplicidad y a espera de cursos superiores, el centro de masa estará en el centro del objeto. O sea, el centro de masa es la masa que actúa sobre el objeto, el peso total del objeto multiplicado por la gravedad, pero eso vamos a decir normal y normal 1 representan una sola fuerza normal aquí en el diagrama de fuerzas. La fuerza que empuja el carro hacia adelante, la fuerza de rozamiento, que es la que les dije, que va en contra del movimiento, y que es la que se representa en el diagrama de cuerpo libre. Entonces ya una vez representado, fuerza de roce, fuerza motriz, el peso hacia abajo y hacia arriba. Por ejemplo, si yo quiero arrastrar un cajón, ¿qué fuerzas van a actuar ahí? Va a actuar el peso de la caja, que va hacia abajo. Tenemos la fuerza de tensión representada en azul como una T ahí, la T en azul, que es la tensión que el niño ejerce sobre la cuerda, que ejerce con la cuerda sobre el cajón, o sea, la cuerda se tensa, por lo tanto crea una fuerza de tensión. La fuerza F, que es la de rozamiento entre el cajón y el suelo, que es la que va en contra del movimiento, y la fuerza normal, que es la que ejerce el suelo sobre el cajón. Entonces la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, la fuerza de roce va hacia la izquierda y la fuerza de tensión va hacia la derecha. Entonces se representa en el diagrama tal y como se ve ahí. Este es lo mismo que el automóvil que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Tenemos una hamaca, tenemos dos cuerdas. Tenemos una cuerda a la derecha y otra cuerda a la izquierda, más el peso de la persona que está en la hamaca. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, tenemos esto que aparece acá. Tensión de la cuerda a la izquierda, tensión de la cuerda a la derecha y el peso sobre la hamaca. Así se representa el diagrama de cuerpo libre. Ahí. Bien, vamos a ver unos pequeños ejemplos.
Por ejemplo, tenemos el techo, está colgando una cuerda que T1 y una cuerda T2, una con un ángulo de 45 y otra con un ángulo de 50. Y tienen un peso, una masa de 700 newton. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, veremos que tenemos la tensión 1, la tensión 2 y el peso W que va hacia abajo. Esas son las fuerzas que actúan sobre ese de allí. Ok, tenemos otro. Tenemos el techo con un ángulo de 40 grados. Hay una cuerda B, una cuerda A y un peso W. Entonces, vamos a calcular que en este caso sería la cuerda B, la tensión de la cuerda B. Y como esta tiene un ángulo de 40, tenemos tensión BX y tensión BY, ¿verdad? Y la tensión en A y el peso W. Aquí sería el diagrama de cuerpo libre para esas tensiones. Muy bien, esto es muy sencillo, simplemente es de poner las fuerzas, todas las fuerzas que actúan sobre un objeto en el plano cartesiano. Bien, de tarea les va a quedar hacerme estos ejercicios. Es muy sencillo realmente, van a colocar en el plano cartesiano las fuerzas que actúan sobre este auto que está en movimiento en el suelo, estas dos cuerdas que sujetan una masa que viene del techo y la pared, eh, esta persona que está sobre una hamaca, esta persona que está sobre una hamaca, estas dos poleas que están en el suelo, esta de acá, y sostienen dos pesos acá, me lo van a poner en el diagrama de cuerpo libre, y este es el techo, ¿verdad? Y por último tenemos un bloque en un plano inclinado, que se parece al que habíamos visto la semana pasada. Muy bien chicos, esto es todo por hoy, pero espero que sigan haciendo sus tareas, que